Boiti binafu boiti amidi hamsungu bay. Espeki ton yon hawa bahen la buriti le lube wadega la hon wahaya loma ibiri Floro Melendez. La subu se agle kai yeyo. Yeyito hebe hibi lo. Aye hibi guti logo ne bo voy a le. Bueno, wa yon tia wadega ba yanu hani. O umese ali yanu le. Waduhi no bay. Bameti vishu chulu. Don Floro awa haya bo bien. Wa kwenye paso. Seta wo se diga ba yeno hani buma gibet lonte ben ni buga ba liona limu gibeli kate ba fa wo lo limu memegi wot nege gayo e mo tilila ni patio bat anya ge mo tenge me mo atio memegi wo me dimule. Hey, buenas tardes, Miguel. Gracias por venir a visitarme y gracias por dedicar tu tiempo para que el pueblo de Limón se entere del sacrificio que yo en particular he hecho por el pueblo. Por lo tanto, considero que serás tú el que haces las preguntas y posteriormente puedo darle respuesta. Yeah, dibetigate lonti wayano hani memegi wabume sea lau setong beno hanu logo comece me bugar un pouco me se on. Oshi be boya un sulo bai ni buga lide da lo buhala fa logo bibaga lo batui ha i lo ba come se unge ondanya liahina adi lo hin kabala da duwa da buga afma be buga meeting hadaga wani wi da boda tugia togbo bali la hono bali yenge da no so mo kate lo bat lo no yego on kate bi level mai tala come se unge Hay Italia bugan nagume sejo en cuestiones orgánicas. Recuerdo de que a mediados de los 80 formamos un equipo aquí en San Pedro Sula que se llamó Frente Social Limoneño. Realmente el equipo destacó en su tiempo y hubieron muchos hijos de Limón que participaron y hoy día le doy gracias a ellos que ya hay algunos muertos y algunos otros vivos. Pero sí, así fue el comienzo de mi historia orgánica. Y llegó un momento que llevamos una excursión también a Limón. Yo creo que eso fue como en el 80, que lo hicimos en ese entonces en una baronesa. Y gracias a Dios también fue un éxito. Los hijos de Limón cooperaron y contribuyeron mucho para que se hiciera realidad en ese entonces esa excursión. Oye, no ando mucho, luego bobinero de Limón, luego buga liteno gakate, luego buga ibagariebuna Limón. Realmente, Miguel, fue una vida sacrificada, llena de pobreza. Mi mamá tuvo 4 hijos, madre soltera, pero créame de que hoy en día no lo veo como sacrificio, sino que fue una escuela de aprendizaje dentro de las limitaciones en las cuales nosotros vivíamos en Limón. Llegó un momento en que en varias ocasiones nuestra madre, somos 4 hermanos, murió uno y estamos 3, mi hermano Francisco Rivas y mi hermana Margarita González. Llegó un momento en que mi madre tenía que hacernos ededg es aquello machuca sin carne, con un huevo.
Así no mucho fuma eso. A veces la fuma su anihe tadigano tagañe y tida gaba gañe mosu wiki ga de senga que ya tuvo no gocho. Lida melena fui do escola ginye mosu neibu galana go jawa lo ba metagumbo hono jawa to luta de hono luta de yu mama baliburi luti chunigo. O si no neibu ga incha porque kaibu gale mama ita. Entonces su wagewa buga uche lu wanaga musu do munado lu vega tahasi do waba ligia buga ni bagai bali da buga nyegi dina biema guyo buga ni galaso afinya tina taraisi o 14 una de baga la susi porque ni eso había de alguna manera como conseguirlo gabuli tu buga ni galaso ¿verdad? Y así como te digo, esas son experiencias que yo hoy en día las resumo como experiencia para hacer el bien. Este figurín allá, aquí nene, hay vida de Carolina, aquí nene, home, África, neva tribu, cuando te tenga la sucio, pero no te neno, pero lo voy a muda. Meme aquí. Ya, di dabo ba hande ke exclusion le go di dabo ga ba commission a guyu ha dabo ba hini amba ka te nyigele la diga luego cuando comenzó allá en Jabuma unos par de años atrás. Tú eras sido un hombre inquieto y a la vez introvertido, controversial por tu postura política, social y económica que muchas veces sucede en nuestras comunidades. Se nos ve, no lo. Mira, Miguel, quiero empezar a decirte de que yo nunca he tenido amigos. Siempre he tenido conocidos, pero amigos realmente leales nunca los he tenido. Y aprendí a convivir entre esa situación de la amistad. Obviamente, yo veo quizás las cosas de otra manera de que muchos lo miran, porque a mí no me gusta la injusticia. A mí la injusticia me mata. Y ese ha sido mi problema dentro de la sociedad en que yo me encuentro. Entonces, desde niño, fíjate de que desde tercer grado, mi maestro era Bernardo Ramírez. Llegaba momento, en ese entonces Bernardo Ramírez era un muchacho joven, donde pues vivía la vida. Los lunes llegaba a trabajar, pero a eso de las 9 de la mañana, Bernardo Ramírez me decía a mí, Florón, haga que tus compañeros digan el punto, porque anteriormente la cuestión era literal, ¿verdad? No era análisis, era literal. Y Josefa, Chepa, que coja a las damas, a las hembras, para que también ellos le digan el punto a ellos. Y el que no se lo sabe, por favor, mándelos a parar debajo de un coco, debajo de un coco. En aquel entonces nosotros estábamos en la escuela de vidrio, hoy en día que ocupa la municipalidad de Limón. En varias ocasiones yo salí lesionado a raíz de que yo cumplía las instrucciones que Bernardo Ramírez me daba, ¿verdad? Había veces que yo llegaba a casa, cuando llegaba mi mamá del monte, ya me miraba con los ojos hinchados. Por ejemplo, Gerardo Guití fue uno de los que mal me mató, porque no se sabía el punto y yo tenía que obedecer las órdenes del maestro. Sí. Y en ese entonces, cuando mi mamá me agarra de las manos para llevarme donde el señor Guití, el papá de Gerardo, en ese momento el señor expresó Calaguadago Bailubia, que pusieron la chavo un lado y lo licho que fui un peiti boboco, a mí y a mi madre. Una grosería innecesaria que hoy en día considero de que fue por la falta
por la falta de responsabilidad de los maestros en ese entonces. ¿Y cuántos compañeros tuyos vos a votar porque yo falo, todo, lá porque eu vou ver todo, segundo lembro, mas tudo, y cate, ya vino ni giri. Sí, así como te digo, por ejemplo, Nicolás Ramírez, así. En un momento estábamos en una escuela donde estaba Casablanca, que hoy en día está la casa de Mauro. A Balag daba Mapu, porque esa caseta, el club Javaja, ¿no? Pero como Limón en ese entonces no tenía escuela, teníamos que estar saltando, ya sea Javier Gafeifa, Javier 500, a escuelas de vidrio. Hay una casa de Pedro Ramos por allá, por donde vive hoy en día la mamá de Mauro. Entonces así andábamos, ¿verdad? No había en ese entonces una escuela definida. Entonces viene Nicolás Ramírez, en ese entonces no se sabía el punto, y obedecí la ordenanza del profesor Bernardo y lo mandé a hincar. Después, cuando nosotros salimos de la escuela, Nicolás Ramírez agarró uno de esos mabú con los que de alguna manera estaba... Y de la java a Lu Nicolás, porque es un temuto, gacha guagutio. Pero mamá ya ahora le lunida, estamos hablando algo serio. No, me metía la duga, porque Nicolás le duga, y por ello, de tu edad que ven estos videos y le gusta a la gente, pero también ahí ya te tiene memoria muy corta, que hay Paulín, o sea, si alguien se llama Francisco Javier, pero chavo tipo que la usó muy iri, la ultimati, la supuso que la voy a mugar, aunque Floro supusamos ni pero la última yeyu va a suponer algo. No, Nicolás solamente yo recuerdo de que el compañero Papilo, que era la persona que de alguna manera nos bautizaba con apodos. Entonces, Papilo, Frederick, right? Papilo no es Flores Morales. Le guiamos de güey. Papilo vamos a tener libre, Papilo no. Papilo entonces se llama Amuteli, Papilo le era un nombre de almanaque que al igual que Floro. Era Cali, un día me lo dijo, que Cali, pero raro te digo. Eustaquio se Eustaquio llama mi amigo Papilo. Papilo, si me están viendo, felicidades, amigo. Entonces, ese era el que se encargaba de ponernos sobrenombre en la escuela, a donde le puso a Nicolás Cuchua, la Chunibudu. ¿Verdad? Ese era el sobrenombre con que llamábamos a Nicolás en ese entonces. Ahí, ¿qué platicate lo entuvimos ahí? Porque sabemos muchas cosas que ha pasado y que el pueblo a veces necesita una explicación. Pero vayamos ahora de nuevo cuando llegas a Nueva York. Por ejemplo, cuando se arma el equipo para la Junta de Agua o los que iban a hacer las gestiones de Junta de Agua y todas aquellas cosas. Hay algo que a las veces no lo olía. Miguel, cuando se instaló la Junta de Agua en Nueva York, yo aún todavía no había llegado a Nueva York. Okay. Pero ya después de que instaló la Junta de Agua, es cuando yo llegué a Nueva York, y lo único que presencié con el Frente Social Limoneño en ese entonces, una organización que estaba registrada a las leyes de Estados Unidos, lo único que presencié en ese entonces ya fueron los desacuerdos que se dieron entre la Junta de Agua y el Frente Social, más que todo en el momento cuando se le pidió rendición de cuentas al Comité de Agua, porque el Comité de Agua salió
prácticamente de la venia del Frente Social Limoneño en ese entonces. ¿Y quiénes son los que estaban pidiendo y quiénes son los que no estaban dando resultados? Bueno, lo que en ese entonces pedían fue la junta directiva que quedaba prácticamente en el Frente Social. En ese entonces recuerdo que estaba el señor Domingo Martínez, estaba Valerio Martínez, estaba Genaro, estaba Percy González, estaba Hortensio Bermúdez y Marcos Suazo. Cuando se forma el Comité de Agua, Marcos Suazo era el vicepresidente de la organización mayor, pero tuvieron que desprender a Marcos Suazo para que coordinara el Comité de Agua. Entonces, después de que se instaló el agua, dan cuenta al Frente Social para que el Frente Social le rindiera cuenta al pueblo. Ahí fue donde de alguna manera vino el conflicto. No, es importante, todavía no hemos entrado al meollo de las controversias y de las cosas, de alguna postura que tú has tenido sobre la comunidad, pero vi que Alimere Lubai me valió Grito, Salado Televiga,